Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Hoy tenemos un un Mi 10 Lite que no enciende. Bueno, lo hemos estado ya revisando un poco y hemos concluido que tenemos un problema de conexión entre el CPU y la memoria. En este caso, bueno, pues llegar a esa conclusión es bastante sencillo porque al conectarlo a la computadora van a escuchar la conexión. Sí, ahí está. Genera un puerto en el CPU, el Qualcomm HS-USB QD-Loader 9008. ¿Por qué genera ese puerto? Porque este teléfono maneja un procesador Qualcomm. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este equipo para volverlo a la vida? Bueno, vamos a revisar o vamos a bajar la memoria, que es una memoria UFS 2.1 si no estoy mal. Y vamos a hacerle revalín a la memoria y vamos a ver si este equipo enciende. Si no enciende, haciéndole revalín a la memoria, procedemos de una vez a hacerle revalín al CPU para evitar cualquier tipo de garantías que el cliente tenga que regresar y vamos a ver si vuelve a la vida. Listo. Así que vamos a desconectar esto de la computadora y empezamos. Bueno, en primera instancia vamos a colocar la placa del equipo en el holder. ¿Sí? Vamos a sostenerlo y también vamos a cubrir el botón de plástico para que este no se queme. ¿Sí? Hemos cortado ahí el papel, papel que sirve como disipador de calor. Vamos bien. Cubrimos la placa con un poco de cinta para cubrir el botón. Ya que este es de plástico, entonces sí evitamos que se pueda quemar. Listo, nada más por cubrir. Estamos bien la cinta, vamos a sacar el blindaje en este caso. Vamos a poner un poco de flux alrededor. Yo por lo general trabajo con 360 para bajar los blindajes. Sí, y vamos a calentar primero el blindaje y vamos a ver desde qué sector, desde qué parte podemos levantarlo. Vamos a ver si podemos acceder por esta parte de aquí. Vamos a esperar que se caliente bien el blindaje para poderlo levantar. Vamos a ver. Está un poco difícil retirarlo. A ver, vamos a hacer lo siguiente, más bien. Vamos a cortar este espacio donde va el CPU.
a utilizar este espacio para poder ingresar con la pinza. Nuevamente calentamos hasta que el estaño pueda disiparse, hasta que el estaño pueda volverse líquido para poder retirar el blindaje. Cuando vamos a hacerlo así debemos tener en cuenta que no podemos hacer esto, porque si vamos a hacer palanca, vamos a hacer palanca sobre el CPU y es posible que dañemos la soldadura del CPU. Así que vamos a calentar por esta parte y vamos a tratar de levantarlo desde aquí. No está suficientemente caliente. Vamos a ver ahí si se levanta o no se levanta. No. Está bastante fuerte. No quiere levantarse. Vamos a retirar este papel disipado. Vamos a tratar de levantarlo por esta parte de acá. Entonces. Acá estuvo más fácil. Voy a levantar un poco, voy a girar la placa conforme voy levantando el blindaje para que se me haga más cómodo trabajar. Voy a tirar un poco el aire caliente porque estaba calentando demasiado la placa, así que aquí lo importante es jugar un poco con el aire, ¿no? Con la temperatura, no mantenerse mucho tiempo sobre la placa, tratar de alejar o de separar la pistola de calor. Recordemos que estamos trabajando en un área sensible como es el CPU y la memoria, y que sobre todo si vienen con resina puede causarnos problemas de soldadura. Así que vamos a ir retirando poco a poco el blindaje.
que está bastante duro, ¿no? Correcto. Ahí lo hemos retirado ya. Como podemos ver, el estaño que une el blindaje con la placa no está completamente derretido. Eso quiere decir, o al menos es un buen indicativo de que no nos hemos pasado de temperatura, ¿sí? Como podemos observar aquí en estas partes, bueno, todavía se nota como que el estaño se ha quedado y no se ha fundido por completo, ¿sí? Entonces es una buena señal. Ahora vamos a dejar que se enfríe la placa un poco. Oh, acá tenemos un pequeño problema. Bien, a ver. Debido a que en esta esquina vimos más temperatura, se nos movió este circuito y un par de componentes más, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirarlos. Vamos a sacarlos del holder más bien. Bueno, estos problemas casi siempre se pueden presentar si es que no tenemos el cuidado suficiente en el momento de retirar los blindajes, al menos en estos teléfonos, en donde los componentes vienen muy cerca de los bordes de los blindajes. Sí, permítame un segundo. Ya estamos de regreso. Sí. Bien. Yo siempre uso una servilleta debajo para calentar las placas cuando voy a trabajar sin holder, para ayudar a disipar un tanto el calor. Vamos a ver. Vamos a fijarnos que en este circuito tenemos que retirarlo y vamos a tener que hacerlo de mano. Sujetamos el circuito y esperamos hasta que el aire caliente coloque en estado de fusión el estaño y que la placa caiga por sí sola. ¿Sí? Perfecto. Uy, cómo se nos unió eso ahí debajo. Ok. Vamos a colocar un poco más de flux y vamos a acomodar estos elementos que están acá. Sí, tenemos algunos capacitores que se movieron. Tú vas acá, exacto. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a limpiar este estaño que está aquí. Si todo este estaño que se nos deformó por retirar el blindaje y mover el circuito, vamos a limpiarlo. Perfecto. Y vamos también de una vez a tomar el circuito
Vamos a hacerle un pequeño rebalón. Cosas que pasan. No tengo. Olvidé sacar los stenciles a mano. Listo, ya los tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a usar a nuestro amigo confiable, el stencil universal. Vamos a limpiar un poco. Sí, porque esto es una herramienta que se usa a diario y siempre es importante mantenerlos limpios, ya que cualquier residuo de cualquier basurita puede impedir que el rebalín salga bien o que haga un buen contacto de soldadura en la placa. Así que es importante siempre tenerlos bien limpios. ¿Con qué les limpio yo? Bueno, por lo general hay estos cepillitos que son un lado de fibra y otro lado de malla metálica. Es el que utilizo para limpiar los stencils, que es de malla metálica. ¿Por qué? Porque esto ayuda a eliminar las esferas de estaño que se quedan pegadas en el stencil al momento de hacer un rebaño. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Aquí ya tenemos un poco de estaño. Vamos a acomodar nuestro circuito. Vamos a ver cuál nos da uno pequeño, posiblemente este. Sí, exacto. Vamos a colocar un poco de estaño en pasta. Estamos utilizando una aleación de estaño de 183 grados. Sí, no es una aleación demasiado fuerte, pero tampoco es una aleación demasiado débil. Esta es la que normalmente utilizamos para poder soldar los circuitos. Sí, perfecto. En un segundo. Vamos a ponerse así que todavía están muy grandes estas esferas. Así que vamos a cortarlas un poco con bisturí, como para igualarlas. Y vamos nuevamente a pasar otra mano de estaño. ¿Okay? Pues vamos a procurar que todas salgan del mismo tamaño. Ahí ya se ven mucho más parejas. Ahí se ven más parejas las esferas. Ok, vamos a retirar este pequeño circuito del stencil. Y vamos a hacer que las esferas tengan una forma redondita. Si vamos a calentar un poquito, perfecto. Ahí todas las esferas quedaron ya con una forma definida. Bien, vamos a dejar ese circuito ahí, esperamos que no se nos pierda. Vamos a bajar un poco esto por acá para que puedan ver más o menos cómo trabajamos. Ok, bien,
Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, en este caso, darle una pequeña inspección visual a la placa. A ver, vamos a dar una pequeña inspección visual a la placa. Pareciese que los circuitos no tienen resina, pero en realidad sí los tienen. Mira, la resina no sale por los bordes del circuito ni está cubriendo alrededor otros elementos. Sin embargo, eh, la memoria y el CPU sí tienen resina. ¿Ok? Y mira, por acá también tenemos un pequeño capacitor, resistencia. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es este chiquitín que se nos quiere ir escapando de aquí. Es un capacitor. ¿Cuál es la ventaja de que en este caso los circuitos vengan así? Eh, que la resina no se desborde por las orillas del circuito. Es que nos ahorramos el tener que limpiar el estaño alrededor del mismo CPU, de la misma memoria, para que no desuelde otros circuitos. ¿Sí? Acordémonos que si no realizamos una correcta limpieza del CPU, de la resina, esta se expande con el calor y va a terminar desoldando capacitores, va a terminar desoldando circuitos integrados, resistencias, bobinas, y luego es mucho más trabajoso tener que ir revisando cuáles están sueltas y volviéndolas a soldar y volverlas a soldar, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso vamos a retirar la servilleta un momento y vamos a colocar nuevamente la placa en el holder. Para realizar la extracción de la memoria. Ok, en este caso vamos a enfocar en esto. Perfecto. Ok, en este caso no tenemos mucho espacio como por donde quisiésemos entrar de la memoria. Así que vamos a ver si con esta espátula es suficiente. Muy gruesa. Entonces vamos a entrar por aquí. O por acá. Con este gancho finito y vamos a levantar la memoria, ok. Bueno, a pesar de que ya le hemos dado calor suficiente y hemos precalentado la placa, por así decirlo, bueno, mi forma de trabajar es siempre calentar la memoria poco a poco. Comienzo con una temperatura de pronto los 250 cuando tengo que limpiar la resina alrededor, y de ahí voy subiendo la temperatura gradualmente hasta tener un máximo de 330 grados y poder despegar o desoldar la memoria como tal. Perfecto, vamos a subirle un poquito la temperatura. Ahorita estamos en 310 grados. Vamos a ver si nos permite entrar. Acordémonos que siempre debemos estar muy pendientes de los componentes que están alrededor. Cuando estos ya
tengan su soldadura brillante o estén eh, suaves, que se puedan mover, es cuando nosotros podemos ya retirar nuestra memoria, nuestro CPU. ¿Ok? Así que en este momento he subido nuevamente la temperatura ya a 330 y vamos a calentarlo un poco y vamos a ir fijándonos precisamente en esto de los circuitos, de los componentes, que alguno de ellos alrededor de nuestra memoria pueda ya moverse, y es ahí cuando vamos a ingresar ya para levantar la memoria. Hay que tener un poco de paciencia también. Algunos equipos tienen una resina extremadamente suave, otros equipos la tienen bastante dura. Miren, ahí se movió. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren cómo se... listo. Hemos extraído nuestra memoria UFS 254 de este equipo. Ok. Antes de que la placa se enfríe, vamos a aprovechar para limpiar este estaño, y también vamos a aprovechar para limpiar esa resina que tenemos ahí. Okay. Listo. Vamos a cambiar la aleación de esa resina que está. Perdón, vamos a cambiar la aleación del estaño que está vuelto con la resina para que sea un poco más suave y poderla limpiar de mejor manera o con más facilidad. Okay. Listo. Ahora vamos a tomar uno de nuestros limpiadores de goma. Bajamos nuevamente la temperatura a 250 aproximadamente y podemos ir cortando la resina. Así como hemos cambiado la aleación del estaño, este es más suave en este momento, así que es más fácil de limpiar porque mientras retiramos la resina podemos ir cortando el mismo estaño. Lo que no pudiésemos hacer si no hubiésemos cambiado la aleación, porque el estaño que viene de fábrica es un tanto más duro, y en ese caso pues podemos cometer el error de llevarnos algún pad del circuito y complicarnos el trabajo, porque nos tocaría reconstruir ese pad y nos llevaría un poco más de tiempo. ¿Sí? Perfecto. Voy a poner un poco más de flux. Vamos a pasar. Vamos a recortar esta malla. Okay. Y vamos a pasar la malla nuevamente. Si vemos que algunos de estos pads están más negros de lo normal, tratemos de limpiarlos bien, de estañarlos. Muchas de las veces estos se forman por un falso contacto entre la memoria y la placa.
por el pad y el estaño. El paso de corriente los vuelve así negros, generando una capa como de corrosión que permite que no existe buena comunicación. ¿Ok? Y también se forman pues por la misma resina que tiene al momento de extraer el circuito o al momento de limpiarlo. Así que procuremos siempre dejar todos y cada uno de los pads brillantes, dorados, plateados, el color del estaño. ¿Ok? Como está eso ya súper limpio, vamos a tratar de limpiar de mejor manera esta resina que tenemos aquí en el borde. Sí, para evitar que nos genere algún tipo de inconveniente al momento de montar la memoria. ¿Ok? Que se mueva o que quede levantada, que no deje que los pads bajen, se suelten por completo la placa. Bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer de una vez? Vamos a soldar este circuito que se nos movió. Y con eso vamos a dar tiempo de que la placa se enfríe también por mientras limpiamos la memoria y rebalinamos la memoria. Vamos a bajar esto del holder. Vamos a pasar un pequeño cepillín por aquí. Evitar que se nos acumule un poco la basura de la resina que limpiamos, ¿ok? No quiere salir. Sé que se ha secado demasiado. Eso. Así que vamos a soldar este circuitillo nuevamente aquí en su posición original. Que era esta. Voy a subirle a 320, que es con lo que más o menos siempre sueldo. Perfecto. Ahí vimos cómo el circuito se acomodó solo. Y al darle un pequeño toquecito, este regresa a su posición. Ok, eso nos indica que el circuito ya está soldado. Bien, vamos a dejar descansar un poco la placa, vamos a dejarla enfriar. Mientras tanto, vamos a limpiar la memoria. Vamos a realizar también el cambio de estaño y vamos a limpiar el poco de resina que se quedó aquí. A ver si se enfoca en esto. Sí, perfecto. Vamos a colocar más flux.
estañar. De igual manera vamos a cambiar la aleación del estaño. Esto no está bien. Recuerden que al pasar la punta del cautín no estamos raspando la memoria. ¿Sí? Vamos a simplemente pasarla por encima sin tocarla para no rayarla. Lo que estamos haciendo es simplemente jugando, pasando la bolita de estaño por encima de la memoria. ¿Ok? Y cuando estos pads negros se ponen un poco necios, lo que yo suelo hacer es colocar la punta del cautín por un momento y la retiro. ¿Sí? Ahí se estañan estos pads. ¿Sí? Ok, coloco por un momento y retiro la punta justo sobre el pad. Vamos a ver por acá. Y si no, estos, bueno, pues también los podemos raspar con un bisturí de punta fina para limpiarle todo lo negro y les vamos dejando doraditos o plateaditos y luego pasamos nuevamente a cautín. ¿Sí? Coloco el cautín y lo retiro. Lo coloco y lo dejo un momento y lo retiro. Lo coloco y lo retiro después de un momento. ¿Sí? Y vamos a pasar un poco de malla muy suave, muy por encima. Solamente para retirar el exceso de estaño. Ok, vamos a pasar un cepillo. Este cepillo lo paso en seco. ¿Por qué lo paso aquí en seco? Retiro la mayor parte del flujo. Así en seco, sin alcohol isopropílico. Porque esto, cuando pasamos el cepillo mojado, se moja el holder de los stencils y el momento que queremos calentarlo, limpiar o pasamos el cautín, este empieza a hervir y empieza a crear pequeñas burbujas y es como que se revienta estas burbujas y me ha pasado que en un par de ocasiones pues se han dañado los circuitos cuando he limpiado así con el cepillo mojado. Por eso ahora lo paso en seco. Y luego con uno de los pañitos lo limpio. Con eso no coloco un estaño de alcohol. Por eso no coloco un exceso de alcohol. Ando medio volado que cambio las palabras en nuevo. Ok, y vamos a bajar a 250 y con esto yo ya puedo tranquilamente limpiar el exceso de resina. Suave, ¿sí? Estas pequeñas cuchillas se pasan sumamente suave por encima de los circuitos. Caso contrario, estos pueden dañarse, pueden rasparlos
Si los raspas muy fuerte o los pasas muy fuerte, puedes cortar las pistas que unen estos pads y ahí tendríamos un enorme problema. Solucionable, pues depende de qué tan profundo hayas cortado. ¿Sí? A ver. Y recordemos que al menos en este modelo y en muchos otros, esta es una memoria que viene acompañada o que acompaña más bien a un CPU Qualcomm. No podemos reemplazar su memoria, aunque programemos una memoria desde cero. Así que debemos tener mucho cuidado cuando son CPUs Qualcomm de no matar la memoria. Porque ahí la solución sería hacer un trasplante de memoria y CPU hacia esta placa. Y en muchas ocasiones es difícil conseguir las memorias o placas donantes de ciertos modelos de equipos. En este caso, como en este Redmi 10, es un tanto complicado conseguir placas donantes. Vamos a limpiarlo un poquito mejor. Igual si lo limpian con bisturí como lo estoy haciendo yo, es apenas asentando el bisturí para no rayar la memoria. Solamente, ni siquiera dejando caer todo el peso del bisturí, sino es por encimita. Como que apenas sientes la superficie y mueves el bisturí. ¿Sí? Vamos a retirar la memoria del holder. Y vamos a buscar nuestro otro stencil, el que tiene la forma de un VGA 254. Vamos a ver dónde lo tenemos, si no lo hemos perdido o lo hemos olvidado en el local. Vamos a ver. Vamos a revisar si está limpio. Y si no, le damos una pequeña pasadita. Ok. Perfecto. Ahí está bien centrado. Y vamos a ponerle de igual forma estaño 183. No estaño 138 porque es muy posible que con un golpe o con la misma temperatura que emite el CPU y la memoria, pues estos lleguen a deformar su soldadura o a soltarse y que, pues bueno, el teléfono regrese por garantía después de poco tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos 272 de temperatura para hacer el revaling. Yo prefiero siempre calentar primero los extremos del stencil, como para que este se doble, corre sus extremos, sus puntas hacia arriba y de ahí sí centrar el calor en el circuito. Porque me ha pasado que muchas de las veces el stencil se pandea, se dobla, pero se dobla en el centro.
y en vez de quedar la parte donde está el estaño hacia abajo bien pegada hacia el circuito, se levanta y luego se unen las esferas, se une todo el estaño por debajo. Y tendríamos que repetir nuevamente el proceso de robar. Bien, aquí vamos a colocar un poco más de estaño, vamos a darle un poco más de calor para que las esferas se formen bien. En este caso, como solamente le estoy dando el calor al circuito, mi forma de trabajar es bajar la temperatura hasta 200 grados para no aplicarle demasiado calor a la memoria y evitar que este se dañe, ¿sí? Pero también asimismo, para evitar que la temperatura se disipe demasiado, levanto el circuito de la mesa. ¿Ok? Siguiente paso, que es lo que vamos a hacer, pues vamos a probar si esta placa aún sigue dándonos o generando el puerto Qualcomm. Si vamos a conectar el flex de carga y nada más, sin batería, sin display. Vamos a conectarlo a la computadora y vamos a escuchar que se genera el puerto. En algunos casos puede que se genere enseguida, en otros casos puede que se demore algunos segundos en reconocer. Y en esta ocasión, pues ha demorado unos 3 o 4 segundos, pero ahí está el Qualcomm USB-Q de Loader 9008. Voy a desconectarlo para que lo vuelvan a escuchar. Bueno, espero que se escuche. Ok. Eso que nos indica, que el CPU, o al menos hasta donde se puede probar, tiene una buena conexión con el resto del periférico, o al menos en este caso con la placa. Se puede decir que el CPU no está desoldado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar la memoria, vamos a tratar de centrar la memoria lo mejor posible. Tampoco que tiene que ser perfecto, ¿no? Recordemos que el momento de soldar, cuando el estaño entra en su punto de fusión, este va a acomodarse solo. Así que tampoco es necesario que dejemos el circuito centrado a la perfección, porque este se va a centrar. Y más bien, cuando veamos que este se centra, pues nos va a servir como referencia de que el circuito ya está soldado. Voy a poner un poquito más de flux. Me parece que fue muy poco flux el que coloqué. En esta ocasión, como hemos cambiado la aleación original, estoy soldando con 310 grados, ya no con 330, que fue con la temperatura inicial con la que lo saqué. ¿Sí? Y no sé si alcanzaron a ver que la memoria ya se movió, se acomodó. Cuando yo le doy ligeros toquecitos, esta regresa a su posición original. Y eso me indica que está soldado. Vamos a dejar que se enfríe un poco la placa. Vamos a limpiar el exceso de flux también. Y vamos a ver si esta placa enciende, ¿correcto? Así que veamos. Vamos a pasar de igual forma el cepillo en seco. Y luego voy a procurar limpiarlo con estos pañitos que son una maravilla para limpiar. Dejan las placas brillantes, súper limpias.
Estos me parece que los usan para limpiar también los displays cuando se retira la oca para realizar el cambio de gas. ¿Sí? Ahora vamos a retirar la cinta térmica. Vamos a ver si no se ha quemado nuestro botón. Bueno, sí se quemó un poco. No mucho, pero un poco sí. Y vamos a colocarlo. Vamos a colocar la placa en su carcasa. Vamos a enfocar bien esto. Vamos a colocar el teléfono en su carcasa junto a su batería, display. A ver. Y volvemos a probar si me genera puerto Qualcomm. Ok, me sigue generando puerto Qualcomm. Es posible que el CPU también esté desoldado. Aún así, vamos a revisar un poco. Vamos a ver en Borneo. Ok, 1.8 y 2.95 acá. Este de acá precisamente que se nos movió, que casi se nos escapa. Y aquí yo debo tener un voltaje de 1.8 y de 2.95 voltios. Correcto, así que vamos a conectar nuestro cargador para prender nuestro multímetro en función de voltaje continuo. Vamos a ver. Bien, tenemos 1.8 y acá tenemos 2.95 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria está siendo alimentada, ¿correcto? Así que en este caso vamos a bajar el CPU también y vamos a proceder a acelerar el CPU. Bien, 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 bien. Vamos a revisar de igual forma por dónde, por qué sector podemos entrar. Yo creo que con tranquilidad podemos ingresar por aquí. O inclusive por aquí. Para no molestar mucho los componentes. ¿Qué procedemos a hacer? Nuevamente procedemos a dar el calentamiento porque recordemos que el CPU tiene resina también. Sí, estoy aplicando en este momento 275 grados aproximadamente por unos 20 segundos. O podemos ir contando cuántas vueltas le damos al CPU también, ¿no? Acabo de subir a 300 grados. En unos segundos más, vamos si es que no se mueve ningún componente, por ejemplo, en este momento. Todavía no. Ok. En este momento he subido ya a 330 grados.
Vamos a calentar el CPU. Recordemos revisar que algunos de los componentes alrededor del CPU deben moverse para indicarnos que es momento de retirar el CPU. Todavía no, vamos a tratar de calentar un poquito más. Perfecto, ya se movió. Eso quiere decir que podemos ya ingresar para extraer nuestro CPU. Miren con qué facilidad que entra. No necesitamos forzar la extracción del circuito, ni siquiera necesitamos hacer palanca para poderlo retirar. Fue sumamente sencillo extraer el CPU. ¿Ok? Entonces recordemos, vamos a cambiar la aleación del estaño de la placa. Por lo general yo siempre utilizo estaño en hilo que es de 183. Otros colegas prefieren utilizar una aleación más suave aún, de 138. Pero con esta a mí me funciona súper bien. Vamos a girar la placa. Eso. Y pasamos así el estaño por encima, nada más, sin rayar la placa. Ok. Listo. De igual forma pasa el cepillo en seco. ¿Por qué? Porque la placa está caliente aún. No es bueno echarle alcohol frío. Mientras la placa está muy caliente podemos causarle algún daño a la placa o algún componente. Por el cambio brusco de temperatura podemos hacer que sus propiedades físicas o químicas cambien, que esto se dañe de golpe. Bien, así que en este caso vamos a limpiar la resina. Vamos a hacerlo con 250 grados aproximadamente. Y despacio. Aquí no tenemos que hacer fuerza, acordémonos de eso porque en caso contrario podemos llevarnos los pads. Vamos a limpiar la resina hasta donde nos permita. Y limpiar el estaño que teníamos ahí, ¿no? O sea, el estaño nos va a dejar limpiar no toda la resina de una. Vamos a hacerlo hasta donde más podamos. Luego vamos a pasar la malla para retirar el exceso de estaño y luego podemos volver a limpiar la resina. A ver, a ver. Sí.
Honestamente, estos Xiaomi fallan más por soldadura en el CPU que en la propia memoria. Poner un poco más de flux. Vamos a pasar nuestra mallita en chupasuelda para limpiar. Y tampoco tenemos que asentar la malla muy fuerte ni hacer presión con el cautín. Recordemos que no o debemos evitar rayar la placa lo más posible. Así que lo hacemos con delicadeza, suave. Ok, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a limpiarlo un poco. Ok, qué bonito. Y nuevamente vamos a retirar el exceso de resina. De los filos, del centro, toda la resina que va debajo del circuito es la que debemos retirar. Y debemos limpiarla muy bien. Eso es. Vamos a ver, ya mismo terminamos, ¿ok? Mucho cuidado en no raspar, acuérdense siempre de eso, que no es necesario asentar ni hacer presión, ni con la malla, ni con el cautín, ni con las espátulas. Este trabajo tiene que ser muy delicado si no queremos complicarnos la existencia. ¿Sí? Vamos a limpiarlo un poquito. Vamos a dejarlo brillante.
¿Sí? Sí, sí, sí. Lo hemos limpiado lo mejor posible, no nos hemos llevado ningún componente. Ok. Vamos a retirar la placa de holder, vamos a dejar que se enfríe, vamos a poner esto por acá. Y nuevamente vamos a repetir el proceso de limpieza con nuestro CPU. Eso es. De igual forma vamos a cambiar la aleación del estaño para facilitar la limpieza. El mismo procedimiento que lo hicimos en la memoria, lo hacemos con CPU. Vamos pasando el estaño por encima para suavizarlo y para poderlo limpiar. Yo creo que tenemos ya listo eso. Vamos a limpiar el exceso de estaño. Este capacitor que tenemos aquí, cuando no se tiene el stencil adecuado del mismo modelo del CPU, es un tanto complicado realizar el trabajo de revaldo, porque el capacitor levanta el stencil y eso ayuda a que las esferas de estaño se unan por debajo, lo cual vuelve un poco más trabajoso, un poco más tedioso la labor de revaldo. En este caso, nosotros contamos con el stencil para este modelo de CPU. Así que vamos a ver, vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo bien. Eso. Perfecto. Y ahora vamos a limpiar el exceso de resina. Despacio, con cautela. Sí, no vamos a retirar el capacitor. Perfecto. Miren cómo queda esto. Una belleza. Con paciencia, con práctica.
siempre es importante practicar mucho en placas que ya no funcionan, placas muertas de teléfonos que sean suyos, que hayan comprado para partes, para repuestos. No practicar con los teléfonos, aunque estén muertos, que sean equipos del cliente, ¿no? Ojo con eso. Ups, y aunque no se quiso retirar el capacitor, me salió volando. Estamos trabajando solamente con 250 aéreo, ojo. Miren, el capacitor parece que lo tenemos aquí, sí, está ahí. Vamos más bien a soldarlo de una vez. No tengo inconvenientes con esto. Vamos a colocarle un pelín de estaño. Dije un pelín, se me fue demasiado estaño. Vamos a limpiar este exceso que tenemos aquí de flux. Muy bien. Bien. Vamos a soldar ese capacitor. Vamos a ver con cuánto se suelda este capacitor estando en el holder. Con 280 grados, ¿no? Me parece bien. Bien, vamos a sacar esto de este holder. Vamos a dejarlo por acá. Está caliente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a utilizar este otro holder de acá, que este es de la marca Shisinsao y es precisamente para este modelo de CPU. Este es un holder magnético, ok. Así que esto nos facilita en demasía el trabajo que tenemos que hacer. Les comentaré que me compré este holder, pero espero y aspiro que lancen unos stencils de actualización para más modelos de CPU, sobre todo en Qualcomm, debido a que lastimosamente no hay muchos modelos compatibles con este CPU. Perdón, no hay muchos modelos de stencils compatibles con la mayoría de CPUs que se trabaja a diario. ¿Okay? Y otra cosa que no me gusta de este es que se mueve demasiado. ¿Sí? Pero bueno, es cuestión de jugarle un poquito, acostumbrarse nada más, saber cómo funciona, conocer tu herramienta, eso es lo importante. Vamos a ver, ok.
vamos a proceder a realizar el revoleo o el revoleo. 260. Vamos a esperar a que esto tome forma. Cómo se van haciendo las esferas de estaño con suma facilidad. Esto es lo bueno de los esténciles magnéticos, que te permiten hacer el revaling de una memoria o de un CPU a la primera, sin tanto esfuerzo. Aunque aquí creo que vamos a tener que esforzarnos un poquito más. Esos pads negros no se soldó. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a retirar esto. Vamos a hacer una pequeña limpieza del CPU. Okay. Vamos a limpiarlo. Y yo diciendo que se permite hacerlo la primera, un stencil magnético, y no salió la primera. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? No podemos querer todo, siempre. Que salga de nuestro gusto. Bien. Hay algunas esferas que no se soldaron, así que vamos a hacer de nuevo el revaling. Vamos a limpiar el stencil. Vamos a igualar las esferas. Prenden la luz. Ya estábamos a oscuras. Bien, vamos a igualar las esferas. Vamos a poner un poco más de estaño. De igual manera el estaño 183. Ok, vamos a limpiar el exceso. Vamos a retirar el exceso con un pañito también. Okay. Y nuevamente vamos a ver qué sucede.
Y aún así tenemos algunas que no se soldaron. Los puntos negros, miren. Miren cómo se mueven esas esferas. Estas no están soldadas. ¿Por qué? Porque esos pads negros no dejan que se solden las esferas. Doy un poquito de flux para ver cómo nos va. Y si no, vamos a tener que nuevamente bajar el circuito, limpiar todo el estaño, limpiar esas esferas y rehacer el lugar. Algunas se soldaron, otras no. Oh, 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 oh. Ojos, es el magnético de la primera edición. No, son cosas que pasan. Vamos a limpiar todo. Un poquito de paciencia y nos deshicimos de esos pads negros. Nuevamente salió volando el capacitor. Bueno, vamos si no tenemos por aquí. Vamos a proceder a hacerlo nuevamente. Sí, podemos ver que apenas tenemos un par negro. Bueno, les vamos a deshacernos de este par negro, no tenemos inconvenientes. ¿Sí? Está en el 183.
secarlo un poco, siempre es importante secarlo un poco para tener un buen rebalín que salga fácil, ¿ok? Y vamos a pasarlo nuevamente por encima de nuestro CPU, de nuestra extensión. Okay. Vamos a ver qué tal nos sale el rebalín en esta ocasión. No puedo creer, aún tenemos unas rebeldes que quieren soldar. A ver si sueldan a la buena o a la mala. Ok, ahora sí soldar. No tenemos alguna otra rebelde por ahí. Parece que no. Bien. Oh, sí, miren. Tenemos una rebelde. Bueno, vamos a retirar el CPU. Y vamos a tomar a esta rebelde que se nos quiere escapar. Y vamos a colocar en su sitio. Oh, se nota que está muy rebelde, no se quiere soldar, ¿no? Vamos a ver ahí si se suelda. Eso, perfecto, ahí soldó. Ufa, miren esta pequeña belleza de por acá. No hubiésemos hecho un desastre el rebalín que acabamos de hacer. Bien, vamos a igualar todas las esferas. Sí, ahí hemos igualado todas las esferas, todas están del mismo tamaño. Bien, y acá de forma
vamos a procurar darle una limpieza al CPU antes de montarlo. Aquí todo ese flux quemado que tiene. Y cualquier otro tipo de residuo que pueda tener. ¿Bien? Quedó bello, excepto por el capacitor que no quería quedarse. Ahora aquí, lo que es CPU, yo prefiero soldarlo con no tanto con flux, sino con un poco de rocín. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con un poco de rocín lo coloco en la placa. Okay. No mucho tampoco. Y ahí sí vengo con el CPU. Con un rabarín bonito, bello, hermoso. Y de igual manera coloco el CPU lo más centrado posible, no perfecto, eso sí tampoco. Para poder ver el momento que el circuito se solde, cuando se acomode por sí solo. Y de ahí lo sueldo. Igual con unos 310, 320 grados. ¿Vieron cómo se movió? Nos aseguramos de que el CPU esté bien soldado. Y lo dejamos enfriar. Dejamos enfriar un poco y para que enfríe un poco más rápido lo suelo poner encima del holder metálico para que este ayude a disipar el calor o en su defecto colocamos un ventilador para que lo ayude a enfriar más rápido, ¿sí? Esperemos que el equipo encienda. Los voltajes de alimentación estaban presentes. Lo que no medimos el momento de bajar la memoria y tal vez ahí nos hubiésemos podido ahorrar un poco de tiempo es la comunicación con el CPU. Teníamos que medir todos los pads que van desde la memoria hacia el CPU. Y con eso hubiésemos identificado que de una vez teníamos que bajar el CPU y nos hubiésemos ahorrado algo de tiempo. De pronto por querer hacer el video corto, por quererlo hacer un tanto rápido, no nos percatamos de esto, ¿sí? Así que vamos a ver si esto enciende. Ok, ya está un tanto frío.
Vamos a probarlo. Vamos a colocarlo nuevamente en su carcasa. Vamos a conectar display, vamos a conectar LEDs de carga y también vamos a conectar la batería. Vamos a conectarlo nuevamente a la computadora a ver si nos genera puerto Qualcomm. Ya sería el colmo que quede generándonos el puerto. Y no nos genera puerto Qualcomm. Inclusive aquí ya podemos ver que parpadea la luz. Antes no hacía esto, así que vamos a proceder a conectarlo a nuestro cargador. Vamos a ver, tengo un consumo de 600 miliamperios. Esto no lo consumía antes el consumo era de 100 miliamperios, ¿ok? Así que vamos a revisar cuál es el voltaje que tiene la batería. El consumo varía a 700 miliamperios ya. Vamos a ver, función de voltaje, corriente continua, y tenemos 3.28 milivoltios, 3.27 voltios y subiendo. $3.33 volts. $3.35. Eso quiere decir que está generando una carga, está subiendo el voltaje de la batería. Ahora bien, vamos a acomodar esto bien. Vamos a tratar de que vamos a desconectarlo un momento. Vamos a acomodar bien la placa en su folder, en su carcasa. Pero vamos a poner un poquito de cinta, que no voy a hacer corto con nada, solamente para probar. ¿Sí? ¿Por qué lo quiero probar así? Para que su botón de encendido haga contacto con la placa. Caso contrario, no estaba bien asentada la placa en la carcasa del teléfono, el botón de encendido no iba a hacer un buen contacto y no me iba a funcionar. Eso es. Listo. Bien, volvemos a conectar nuevamente el cargador. Regreso al consumo de 600, de 700 y miren, ya tenemos un logo de carga. Ya tenemos un logo que genera la batería, y en este momento tenemos ya el logo de Xiaomi en la pantalla. Sí, tenemos que esperar nada más que la carga de la batería se recupere para que el teléfono encienda por completo. Pero ya tenemos imagen en la pantalla. Esto no lo hacía antes. Y también tengo una oscilación de 600 a 1300 miliamperios en el USB tester. Ok, esto va a estar así hasta que recupere el voltaje de la batería. Listo, muchachos, creo yo que este teléfono lo damos por reparado y les agradecemos mucho su compañía. Espero que disculpen cualquier inconveniente y que tengan una buena noche. Nos veremos en una próxima reparación. Hasta pronto.